Gracias, muchas gracias. Quiero asegurarme que sí me escuchan. Si es que es así, me dicen sí, se escucha todo bien. Sí, muy bien. Bueno, vivimos tiempos de cambio, los humanistas lo sabemos muy bien. Lo que hacemos ahora no se parece a lo que hacíamos hace 10 años y los investigadores de hace 20 años seguramente hoy día tienen recursos muy distintos. Creo que esto todavía se ha vuelto más complejo con la llegada de las IA generativas. Yo diría que noviembre de 2022 es un momento clave como para pensar en este cambio y precisamente por eso hoy quiero, digamos, tratar de darle un orden a este momento de cambio, específicamente a partir de la investigación y específicamente a partir de la investigación en humanidades. Y para eso esta charla o taller, digamos que se va a dividir en tres partes. Primero vamos a dar un panorama general sobre qué es lo que está pasando, cuáles son las discusiones de IA que se están teniendo al respecto del campo de la investigación. Luego hablaré de las nuevas directrices que las revistas de investigación están teniendo respecto de la IA y también las nuevas herramientas que existen para, sobre todo, los usos deshonestos, ¿no? Como los más o menos nuevos detectores de texto generado con IA. Justo estoy en una investigación sobre ello. Y por último, las herramientas con las que podemos hacer investigación académica de manera más ética. Voy a tratar de no ser muy, o digamos, no darle mucho tiempo a cada una de estas cosas para que haya suficiente espacio como para hacer preguntas o consultas o conversemos. Quiero empezar hablando de este ensayo de Darío Amorey. Él es uno de los que está transformando nuestra vida. Quizás no sabemos quién es él, ¿no? Pero él es tan importante como Sam Altman, ¿no? El directivo de OpenAI. En este ensayo, que yo creo que todos deberíamos estar discutiendo, este señor Amodei, que es uno de los que mejor han trabajado el tema y además desarrolla inteligencia artificial, específicamente él es director de Anthropic, o sea, él es el que, digamos, está trabajando Cloud AI, una herramienta de inteligencia artificial muy similar a ChatGPT, ¿no? Están como a las carreras de quién funciona mejor y todo esto. Pero lo que me interesa de este ensayo, que es un poco largo, pero muy interesante, es el futuro de los siguientes años, ¿no? Amorey es un tanto optimista, pero también hay ideas que deberían llamarnos a pensar un poco. Y aquí, específicamente relacionadas con la inteligencia artificial, pues hay algunas afirmaciones que deberían darnos una idea de qué es lo que podríamos esperar, sobre todo porque se trata no de alguien que especula, sino que alguien que esté en el laboratorio desarrollando estos productos que luego nosotros consumimos en nuestros países, ¿no? Precisamente países consumidores de tecnología y no productores, ¿no? Como lo podría ser Estados Unidos o específicamente regiones como Silicon Valley. Bueno, en todo caso, una de las afirmaciones más interesantes es que dice que la IA tiene el potencial digamos, lo que él espera es que los avances científicos de un siglo se hagan en 10 años, sobre todo en biología y medicina, que es la rama de Amodei, ¿no? Digamos, en donde ha hecho sus posgrados, ¿no? También algo que ya estamos viviendo es que se pueden automatizar ciertos procesos de investigación, sobre todo las cosas repetitivas, y esto permitiría que se puedan hacer análisis más profundos, más creativos. Como ya sabrán, la investigación en inteligencia artificial se ha disparado. Todos los días salen papers nuevos sobre inteligencia artificial, sobre cómo enseñar con inteligencia artificial, sobre cómo hacer cosas nuevas con inteligencia artificial. Y también otro asunto interesante para él es que la cantidad de datos que se pueden procesar con inteligencia artificial, pues permite reconocer patrones y tendencias como nunca antes una máquina lo hizo. Sin embargo, en este futuro optimista que plantea Mudei, también va a hablar de algunas cuestiones éticas, ¿no? Por ejemplo,
la IA, dentro de su visión, pues tendría que ayudar a la humanidad en el sentido de que se puedan generar nuevos fármacos más baratos, más accesibles, o también empezar a diseñar algunos de los tratamientos para enfermedades que hasta ahora no tienen una cura o un entendimiento cabal, ¿no? Pero también, por supuesto, asume estos riesgos, ¿no? que pueden existir respecto de los datos y las decisiones que tome una máquina. De hecho, de eso vamos a hablar en un momento. Entonces, este es el panorama que estamos viviendo, un panorama en donde las cosas están cambiando rápido y donde hay expectativas muy altas puestas en la IA. Y, por supuesto, esto también desencadena una serie de riesgos a tener en cuenta. Entonces, precisamente en este panorama hay algunas directrices que nosotros tendríamos que tener en cuenta, sobre todo con respecto a la metodología, a los desafíos éticos de una investigación y, por supuesto, las herramientas que podemos utilizar para hacer investigación de forma ética. Entonces, en esta parte de la presentación, pues voy a hablarles un poco de una suerte de resumen de qué cosas están planteando las revistas o qué cosas están discutiendo respecto de las revistas de investigación. Ya desde el año pasado, por ejemplo, se dice que la IA no puede ser considerada como coautora de un texto, ¿no? O sea, no cumple los criterios tradicionales de contribución intelectual, dice Gómez de Vasconcelos, y también hay un problema con la falta de la transparencia respecto de la metodología. De hecho, aquí hay varias cosas a tener en cuenta porque muchas veces las IA trabajan con un sistema llamado caja negra, o sea, no sabemos exactamente cómo predicen los resultados que predicen, ¿no? Sabemos que los predicen, sabemos con qué información han sido entrenadas, pero no exactamente sabemos cómo funciona el interior de una inteligencia artificial. De hecho, es una investigación que está en curso, que está pendiente precisamente para entender cómo predicen, cómo funcionan estas IA. Entonces, lo que en todo caso se está recomendando es que se declare el uso de las inteligencias artificiales en las investigaciones, ¿no? En las revistas se están añadiendo secciones en donde tendría que el autor decir si es que usó IA y para qué la usó, ¿no? Y esto incluso ya es en nuestro contexto estudiantil, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Católica ha colocado dentro de los formatos de entrega de trabajos en estudios generales, pues una suerte de declaración de uso de IA, donde el estudiante, sobre todo del curso inicial de taller de escritura, tiene que indicar si es que usó IA y para qué. ¿Y por qué tendría que decirlo? Bueno, porque ahora contamos con tecnología que puede detectar este tipo de usos, ¿no? Ya vamos a hablar de Turnitin también en un momento. Bueno, y la responsabilidad sigue siendo del autor humano, digamos, ¿no? La autoría, al ser humana, pues sigue también conllevando una responsabilidad respecto de los errores, plagio o mala práctica. Quizá como nota curiosa, pues recuerden que hace algunos meses un congresista intentó presentar un proyecto de ley, de hecho, con ChatGPT, ¿no? Bueno, ni siquiera le borró el hecho por ChatGPT, ¿no? Entonces, es esto lo que existe como panorama actualmente. Ahora, hay que entender que las IA no son neutrales, ¿no? Aunque parezca que son neutrales, pues no son neutrales, ¿no? Algo que dice Salamanca Castro es que hay algo llamado machine bias, que son los sesgos o prejuicios que están presentes, digamos, en los datos que se utilizan para entrenar una IA. ¿Cómo es esto? Bueno, si es que se entrena una IA para reclutamiento de personal y se le entrena con los criterios de selección de los años previos, pues puede que los humanos no se hayan dado cuenta, pero hay algún sesgo, por ejemplo, de género. Entonces, lo que va a hacer la IA es simplemente reproducirlo. Entonces, no están libres ni siquiera las IA de esos sesgos. Y también hay que promover un uso ético que implique dialogar sobre qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? En lugar de dejar las cosas en piloto automático. También, algo en lo que coinciden Mendoza Vega y Castro Cárdenas y otros es que
hay una personalización del aprendizaje y una mejora de ciertas habilidades digitales de los docentes que son necesarias y que, bueno, si es que se supera cierta brecha tecnológica, pues sería más bien algo positivo. Y por último también, o bueno, por último no, y creo que en esto estamos avanzando bien, pues estamos continuamente presentando investigaciones sobre cómo la IA cambia, mejora o incluso empeora la forma de enseñar, las metodologías, los resultados, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos papers acerca de si las IA están reduciendo el sentido crítico, el pensamiento crítico de los estudiantes, o si más bien lo está llevando por otra dirección. Hay ahí un tema interesante a tener en cuenta. Entonces, hay que entender también que lo que tenemos como panorama pues es algo muy cambiante. Lo que hoy es real y hoy es una limitación, pues mañana pues ya será algo del pasado, ¿no? Si son usuarios de ChatGPT en 2022 o digamos en los primeros meses de 2023, pues se habrán dado cuenta de los saltos enormes que ha tenido esta tecnología en menos de 2 años. Entonces, incluso las investigaciones que se hacen en 2023, pues quizá ya no tienen tanto sentido actualmente, ¿no? Se los digo porque hice un paper precisamente sobre motores de investigación académica que recién sale en unos días, pero entonces era pensado en 2023. Entonces yo leo y digo, hay cosas que ya caducaron. Entonces, creo que estamos ante un fenómeno que cambia tan rápido que la investigación académica tendría que ponerse las pilas como para, en todo caso, poder reportar estos cambios, ¿no? Eh, Ahora, como para mirar esto de forma un poco más detallada, el autor Ricardo Tavira Sánchez hizo un cuadro muy interesante acerca de, o sea, es un cuadro de resumen, no sé si lo pueden ver, voy a ponerlo un poco más grande, en donde, digamos, resume cuáles son las directrices, las nuevas directrices que tienen revistas importantes, ¿no? O sea, no voy a poder decirlas todas, les voy a dejar ahí el enlace en la charla por si desean verlo con detalle, pero sí he señalado algunas que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Sevilla dice que las IA deben usarse para mejorar la legibilidad y el lenguaje del trabajo, ¿no? Del trabajo académico. Pero bueno, esto implica que siempre haya una guía o que sean los autores los que editen y revisen, porque como decíamos hace un rato, pues los autores son siempre los responsables del contenido de este trabajo. También, como les contaba en el caso de la PUC, pues será necesaria, en algunas revistas, ¿no? Será necesaria una declaración sobre cómo se están usando estas tecnologías, ¿no? Si es que se están usando, por ejemplo, para generar una lista de ideas, si es que se están generando para escribir la sumilla, ¿no? O lo que escuché en alguna conferencia, ¿no? Un especialista que decía, bueno, mis conclusiones las hizo la IA. Y entonces, dependerá también de la revista si es que acepta ese tipo de trabajo hecho con IA o no. Luego, también lo que les decía hace un rato, las IA y las tecnologías asistidas por IA no pueden figurar como autores o coautores, porque la autoría es responsabilidad humana, ¿cierto? Entonces, esto lleva o conlleva tareas que solo pueden ser realizadas por humanos. Bueno, y también para el Elsevier será que el uso de la IA, o digamos, la única excepción, si es que se usa la IA o herramientas asistidas por IA, es que sean parte del diseño o el método de investigación, ¿no? Ahora, también Springer Nature va a decir que para ellos estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Como ChatGPT u otros que podemos revisar, no satisfacen criterios de autoría, ¿no? Para esta revista. Entonces, también es interesante entender que sigue siendo la autoría algo muy humano, específicamente humano. Algunas, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la imagen es que no van a ser consideradas, ¿no?
por los problemas legales y éticos. Aunque, valgan verdades, muchas de estas plataformas de inteligencia artificial que generan imágenes, dígase Bing o Leonardo AI, pues tienen la política de no te cobramos derechos, ¿no? No tiene, esta imagen que ha sido generada aquí no tiene un derecho de autoría. Bueno, les he dejado el enlace como para que puedan revisarlo si quieren con calma. Están pues todas las revistas importantes, ¿no? Como para que pues lo tengan presente. Bien, entonces, ahora, cuando pensemos en inteligencia artificial, sobre todo los que somos profesores, sabremos que hay usos no éticos, ¿no? Usos indebidos. Y diríamos que hasta hace unos meses, un par de meses, pues los que, digamos, enseñábamos cursos en español, no cursos en inglés, pues estábamos como un poco en desventaja porque no teníamos formas de detectar texto generado por IA. Si ustedes usan Turnitin, por ejemplo, sabrán que hasta hace unos meses no detectaba texto que no fuera escrito en inglés. Eso ha cambiado desde octubre más o menos de este año, cuando Turnitin ya permite detectar texto generado por IA en español. Y créanme que es bastante eficiente al punto de que puede hasta dar falsos positivos. Ahora, hay que entender que en la bibliografía que se ha consultado, que he consultado sobre esto, pues hay por un lado cierta expectativa porque mejoren estas tecnologías, pero al mismo tiempo se podría decir que funcionan pero no con un 100% de fiabilidad. De hecho, estos detectores de texto generado por inteligencia artificial solamente arrojan como resultados porcentajes de probabilidad. De hecho, Turnitin solamente arroja, o digamos, se atreve a decir que el texto ha sido generado por una IA si es que sobrepasa el 20%, ¿no? De texto encontrado. Menos, dice, es probable que haya sido usado, pero mejor no determinamos nada. De hecho, Turnitin mismo dice que cualquier aseveración respecto de la honestidad del estudiante, pues tiene que ser conversada y confrontada, ¿no? Por ejemplo, pedirle al estudiante que le explique el trabajo, ¿no? Da una serie de pautas, porque digamos que Turnitin dice, estamos detectando, pero no es como el detector de coincidencias, ¿no? El clásico detector de coincidencias de Turnitin. Entonces es un detector de probabilidades, lo cual a mí me parece muy interesante como para tomarlo con pinzas, ¿no? Porque incluso ellos se lo toman con pinzas. Pero entonces esto es lo que tenemos al día de hoy. Y muchas de estas alternativas, pues en principio no funcionan en español. Turnitin sí, Copylix, que para algunos autores funciona mejor que Turnitin, pues también es mejor y también trabaja en inglés, en español, perdón. Y hay también motores de detección como GPT-0 o Zero que pues más bien dan muchos falsos positivos. El punto está en que hay una suerte de maraña entre lo real, entre la propia publicidad que se hace en estas empresas, ¿no? Por ejemplo, Turnitin dice que ellos detectan 98% del texto generado por IA, pero luego hay investigaciones que dicen que nomás llega al 50 y pico. Entonces, es un panorama todavía nebuloso, pero empiezan a haber herramientas para poder detectar texto generado por IA. De hecho, los que tenemos estudiantes, sobre todo estudiantes de primeros ciclos, pues nos habremos dado cuenta de que los estudiantes, sobre todo en sus primeros años, pues tienen una serie de dificultades que en el momento en el que se presentan las investigaciones, pues son fáciles de detectar, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje académico es limpísimo, frases muy cortitas, muy precisas, los conectores bien puestos, la puntuación adecuada. Entonces, si digamos le hemos hecho un seguimiento al estudiante, sabemos que ahí hay cosas que están o que no corresponden a la expectativa. Pero no solamente esto, sino que en los cursos de investigación, pues varias veces he detectado estudiantes que no ponen ni una sola referencia bibliográfica, no hay ninguna referencia parentética, no hay ejemplos. Entonces, ahí hay formas fáciles de detectar que ha sido generado con IA ese texto.
¿Qué sabemos de esta tecnología, ¿no? De esta tecnología de detección de texto con IA? Que básicamente trabaja con tres enfoques. El primero es un análisis aritmético. Por ejemplo, mide la extensión de las frases, también marca la frecuencia de ciertos términos a la hora de usar ciertos términos y las estructuras. Entonces, es muy interesante porque quizá a la hora de escribir nosotros no somos muy conscientes de si hacemos muchas frases largas o muchas frases cortas, pero digamos que hay ciertos patrones que hacen sospechar de que se trata de algo hecho por una máquina. También hay ciertos patrones predictivos que se pueden marcar, ¿no? Que se detectan en este tipo de motores. Y también existe algo llamada dispersión lingüística natural, ¿no? Nosotros, los seres humanos, pues tendemos a de repente omitir algunos datos o ser reiterativos en algún punto. Entonces, es interesante que ya haya algunas formas de medir esta dispersión que tenemos nosotros los humanos y que no tienen las inteligencias artificiales. De hecho, hay algunas marcas valorativas, emocionales, ¿no? Que también detectan este tipo de plataformas. Bueno, como les decía, GPT-0 mostró muchos falsos positivos, Turnitin mejoró en español, pero aún tiene limitaciones, y hay una herramienta de código abierto llamada Detective, no me acuerdo exactamente, es un acrónimo, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre concreto, ¿no? Son unas 3 palabras, si no me equivoco, pero este código abierto, esta herramienta basada en código abierto, promete mayor precisión. Entonces, estamos, claro, en un panorama en donde hay alternativas que cuestan, como Turnitin, y hay otras que se están desarrollando en código abierto. Entonces, pues el futuro es muy interesante porque no necesariamente la detección dependerá de que la universidad o el docente, por último, pueda pagarse una licencia de Turnitin, sino que empiezan a aparecer estas herramientas de código abierto que dicen, bueno, yo ofrezco una detección superior. Será cosa de probarla. Entonces, yo creo que el futuro para detectar este tipo de uso es más favorable de repente imaginábamos hace un año, ¿no? Hace un año era como, ¿y ahora qué va a pasar, no? Sobre todo en esta época en la cual proliferan estas herramientas de inteligencia artificial fraudulentas, ¿no? Estas que aparecen en TikTok, en redes sociales, ¿no? Te digo con qué herramienta vas a engañar a tu profesor, ¿no? Que va a ser indetectable tu trabajo. Felizmente, hasta donde estoy probando, eh, sí las logra detectar. Entonces, en Turnitin. De hecho, estaba elaborando una tabla, esto todavía está en elaboración, pero digamos, lo que me ha interesado mirar es la herramienta, si detecta en español, si es que es gratis o si es de pago y más o menos cuánto cuesta, ¿no? Entonces van a ver que no todas detectan texto producido en español, algunas sí muy prometedoras, algunas son de pago, otras son gratis. Pero entonces, quizá creo que esto, al menos en el momento en el que empecé a investigarlo, yo no sabía que había tantas alternativas para detectar eh, texto generado con IA, sobre todo para los que dictamos cursos de redacción, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía está en elaboración y de hecho forma parte de una investigación un poco más grande sobre, digamos, poner a prueba distintos modelos grandes de inteligencia artificial con distintos detectores, ¿no? Pero a lo que iba es a que el futuro para la detección de texto con IA, pues parece, yo creo, más prometedor que no prometedor. Y creo que esto nos ayuda a pensar en una pregunta, ¿no? O sea, porque, digamos, algo que he conversado con algunos colegas es si todavía tiene sentido pedirle a los estudiantes que generen textos si es que lo va a hacer la IA. Quizá con estos detectores nosotros lo vamos a tener mucho más claro, ¿no? Pero también habría que considerar que eh, algunos de los usos permitidos, de acuerdo con estas revistas de investigación,
pues nos ayudan a entender que sí podría una persona tener un texto y mejorarlo con IA. El problema está en que si yo escribí un texto por mi cuenta, ¿no? Obviamente lo hice por mi cuenta y luego le digo a la IA que lo mejore, pues Turnitin lo toma como si hubiera sido hecho por IA. Entonces es algo interesante como para tener en cuenta, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, es que tú hiciste tu texto y luego lo mejoraste con IA, no pierdas el prompt, ¿no? O sea, ahí capturas o no borres eso, o sea, porque va a ser tu prueba de que tú tenías un texto hecho por ti mismo y luego fue la IA la que solamente lo mejoró, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces, podríamos decir que las herramientas de detección de IA todavía no son totalmente fiables para su uso autónomo. Lo que la literatura dice, la mayoría de autores coinciden en que siempre tendrá que ser un complemento y a veces algunas recomiendan que sean dos detectores además de el humano. O sea, ya se imaginan para los que somos profesores, pues la sobrecarga de trabajo que puede generar eso, ¿no? Y bueno, hay presencia de falsos positivos y negativos, ¿no? Quién sabe, el próximo año esto mejore considerablemente. Bueno, entonces también es interesante que entre las recomendaciones pues se digan cuáles son las políticas editoriales claras para el uso y la detección de IA. Algo que sí sucede en la mayoría de revistas, ¿no? La mayoría de revistas tienen su política sobre uso de inteligencia artificial. Y bueno, también otra recomendación es que haya investigaciones con mejores métodos y enfoques más éticos e incluso más abarcadores, porque usualmente los estudios prueban 5 detectores y un par de plataformas de IA generativa, pero digamos, sobre todo en español, es necesario que haya, o sea, se pongan a prueba muchos más modelos, muchos más detectores, ¿no? Ese es un nicho que queremos llenar con los colegas con los que estamos imbuidos en esto. Bueno, entonces, como para entender un poco esto, digamos, planteé como 4 preguntas, ¿no? Como ven, pues las revistas científicas que han adoptado nuevas normas respecto de la IA, pues son prácticamente todas las importantes. Y esto, claro, tiene un efecto en cadena hacia revistas quizá menos importantes o menos conocidas. Ahora, lo del uso de las IA generativas en la integridad de la coautoría creo que nos deja muy claro que ninguna revista está asumiendo que una IA puede ser autora. Hay por ahí un caso de una inteligencia artificial japonesa que desarrolló una investigación académica en un área de programación, ¿no? Un área muy especializada, de forma autónoma, ¿no? Desde el planteamiento, el problema, hasta todo, ¿no? Entonces, como para hacer el experimento, este paper generado por la IA fue enviado a 2 especialistas, ¿no? Para que hagan, pues, el par ciego. Entonces uno decidió que sí debía publicarse y el otro dijo que no. Entonces son cosas curiosas que pasan, ¿no? Pero digamos que las revistas no están diciendo que la IA pueda ser una coautora, ¿no? Siempre será todo responsabilidad del humano, sobre todo si es que hay tecnología que puede detectar un uso, digamos, indebido. Luego, ¿qué criterios recomiendan las directrices actuales para declarar el uso de la IA en artículos científicos? Básicamente decir para qué ha sido usada, ¿no? La usé para, qué sé yo, confrontar fuentes, para generar una tabla comparativa o para una lluvia de ideas. De hecho, vamos a hablar de eso en un ratito, justo en la segunda parte. Y creo que, bueno, esta es una pregunta abierta que de repente la podemos retomar al final, es ¿qué impacto tiene la IA en la educación a distancia y el aprendizaje personalizado? Sobre todo porque, digamos, la educación a distancia, creo, ¿no? Los que estuvimos dictando en pandemia, nos dejó algunas insatisfacciones. Por supuesto, hay muchas posibilidades, pero también nos dejó algunas inquietudes, ¿no? Bueno, entonces, estas digamos que eran las 2 primeras partes de la charla. He tratado de no ser muy amplio, pero si quieren que profundicen algo más,
también al final con mucho gusto. Bueno, la siguiente parte que quería mostrarles es básicamente tres tecnologías que me parecen... sí, hay una pregunta de Lyudmila. Eh, ¿Qué tal, Ludmila? ¿Puedes ver? No, disculpen, se me activó solito, disculpen. Ya, disculpe, pero no hay problema, ya. Está bien. Bueno, entonces les quería mostrar tres herramientas que me parecen interesantes como apoyo de la investigación, pero nunca como reemplazo ni como para un uso poco ético, ¿no? Teniendo en cuenta el panorama que hemos planteado. La primera, de repente ya la conocen, es Perplexity. Perplexity para algunos se está convirtiendo en el nuevo Google porque es un buscador muy completo, ¿no? O sea, tiene una serie de ventajas. Nosotros podemos colocar un tema de investigación, ¿no? De repente, a ver, no sé, podríamos pensar en, no sé, violencia política en el Perú, no sé, Dina Boluarte, aquí no creo que nos censuren, ¿no? Ya, algo así. Entonces, lo que me parece interesante es que yo podría colocarle como enfoque académico. Y bueno, esta opción Pro es una suerte de asistente. Entonces, lo que me puede dar este buscador es una respuesta que en principio suele ser como un estado de la cuestión, ¿no? O sea, voy a tratar de ponerlo un poco más grande, ¿no? Entonces, me va a dar una suerte de estado de la cuestión. Ahora, ¿dónde está para mí el plus en esta herramienta? Pues en las fuentes, ¿no? Esto está basado en fuentes académicas. Entonces, yo puedo ir aquí, ¿no? En las fuentes académicas, ¿no? Podría, de hecho, entrar a cada una. Y claro, lo interesante está en que me salen como numeritos, como si fueran referencias parentéticas, cada una de las afirmaciones que se hacen. Entonces, todas son fuentes reales, por si acaso, no es como el chat GPT, oh, no funcionó. A ver, es una excepción, porque sí existen, ¿no? Pero aquí está, por ejemplo, una. O sea, ellos tienen una suerte de convenio con Publisher, que es un repositorio, entonces arroja las fuentes que salen de ahí. Esta está por acá, ¿no? Entonces son todas revistas académicas, ¿no? Bueno, aquí hay una ya un poco más antigua, ¿no? No, es de 2024, sí. Bueno, en todo caso, salvo una que no funcionó, pues las otras fuentes sí me aparecen, ¿no? Y yo podría seguir haciendo búsquedas. Entonces, como investigador, yo creo que esta herramienta en principio es útil porque me ayuda a entender desde fuentes académicas cuál es el panorama de discusión que hay sobre cierto tema. Obviamente, este es un panorama pues chiquito, ¿no? De 3 o 4 fuentes, pero como complemento a otra investigación regular que podría ser pues en un motor de búsqueda, digamos, tradicional, pues esto me parece que funciona, ¿no? Sobre todo porque me dice de dónde vienen las referencias y también me va a dar una idea muy clara de un orden, ¿no? Un orden que ha estado siguiendo. Entonces, hay un límite, lamentablemente les estoy mostrando una versión en español, perdón, una versión gratuita, entonces tiene cierto límite, pero digamos que, como pueden ver, pues las fuentes existen, están ahí, ¿no? Y pues yo puedo seguir haciendo hacer una nueva búsqueda, puedo incluso poner otro tipo de fuentes si es que la necesito, ¿no? Por incluso de redes sociales, ¿no? Y otro asunto que también me parece interesante es que tengo la posibilidad de adjuntar fuentes. Eso me parece importante porque a nivel de motores de inteligencia artificial gratuita, pues salvo Claude,
y claro, con bastantes limitaciones, ChatGPT no lo hace, no deja adjuntar. No sé cómo estará ahora la versión gratis, pero me parece que no permite. Entonces, que pueda adjuntar un documento y que me permita encontrar un dato dentro de ese documento, me parece interesante, o que pueda resumirme de repente la metodología a partir de adjuntarle un PDF, me parece que es interesante, ¿no? Entonces, yo usaría, digamos, esta inteligencia artificial en una versión gratuita básicamente para eso, ¿no? Como para encontrar fuentes complementarias a las que ya encontré con otros repositorios o en otros repositorios o con otros métodos, y de repente como para tener un orden, ¿no? Una suerte de propuesta de orden de investigación en función de algunas fuentes académicas. Pero digamos que esta es como la más sencilla de las herramientas, creo yo. ¿Ya? La siguiente que les quiero mostrar es Chat PDF. Esta sí la tengo en una versión pagada, ¿no? De hecho, acá están las carpetitas con mis temas de investigación de los últimos meses. Entonces, justo, ¿no? Lo de la detección de la escritura, si yo hago clic acá, ¿no? Tengo todas mis fuentes subidas en PDF. Entonces, este es un lector muy especial, ¿no? Vamos a presentarlo así como un lector muy especial, porque a ver, ¿cómo explicarlo de forma sencilla? Es una suerte de charla con la fuente. Imagínense que la fuente se convierte en una suerte de interlocutor. Entonces yo puedo preguntarle cosas específicas. Esto para ahorrar tiempo, para discernir entre qué fuente me sirve y qué fuente no me sirve, es bastante útil, ¿no? Ahí hay una cuestión de tiempo que se ahorra de forma, yo creo, bastante importante. Entonces, lo que les estaba contando de los motores de búsqueda, pues precisamente funciona a partir de esta herramienta, ¿no? De hecho, por acá tengo otra, ¿no? Justo estaba analizando unos cuentos de Ribeiro en un evento de hace un par de semanas, ¿no? Sobre los personajes con deseo homosexual en los cuentos de Ribeiro. Entonces, bueno, ahí tenía algunas fuentes y tengo algunas preguntas que he hecho conversando con las fuentes, ¿no? De ahí, pues, Liberato Cani también, ¿no? Vamos a centrarnos en la primera para no hacerlo tan amplio. Entonces, una vez que yo subo mis fuentes, que en este caso son 18 las que he subido, no todas las encontré con Perplexity, creo que solamente un par, la mayoría las encontré en otros lados, yo puedo empezar a hacer preguntas genéricas, ¿no? Yo le puedo decir, de acuerdo con estas fuentes, ¿cuáles son las plataformas o programas que detectan la escritura de IA? Si yo leyera cada uno de los papers, pues eso obviamente podría hacerlo, pero me demoraría más. En cambio, con esto me dice exactamente en qué parte de la fuente y qué fuente está hablando de las herramientas, ¿no? O sea, está respondiendo la pregunta en función de en dónde está específicamente la información en la fuente. Algo que, por ejemplo, no hace Perplexity. Perplexity da el dato, ¿no? Pero no especifica, o sea, no es gráfico, no tiene una interfaz gráfica como en este caso para decirme aquí está. Entonces, es una forma, diría yo, de que se puede ganar cierto tiempo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? De acuerdo con las fuentes, estas herramientas son realmente efectivas para la detección. Entonces, en función de mis 18 fuentes, va a decirme, bueno, en esta está tal cosa, ¿no? Aquí está, ¿no? Subrayado para que encuentres esa información que estás preguntando. Ahora, lo más interesante es que así como puedo dialogar con las 18 al mismo tiempo, también puedo dialogar con cada una de forma específica. Entonces, sobre todo si es que estamos en una etapa en donde debo discernir qué cosa me sirve y qué cosa no, o qué cosa aborda mi tema de investigación y qué no, pues yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Me dice exactamente si es que está la información y en dónde está. Entonces, como ven, bueno, les he estado preguntando a cada una, ¿cierto? He estado, digamos, poniéndolo en cada una de las fuentes, ¿no?
Y yo diría que después de esta primera etapa, uno tiene un conocimiento mucho más exacto, o digamos, tiene un conocimiento mucho más claro de qué fuente le sirve y qué fuente no le sirve, o de qué fuente, pues, o qué fuente vale la pena leerla por completo, o más bien qué fuente, pues, sirve más bien como para datación, como para datos muy, muy concretos y así. Bueno, entonces, yo diría que por ahí están las ventajas del chat PDF. Bueno, por ahí algunos otros temas. Creo que este podría ser otro. Bueno, este es de otro paper, ¿no? Igual, ¿no? Acá hay 25 fuentes y entonces también, ¿no? A cada una la he interrogado y cada una me ha arrojado información. Entonces, a lo que voy con todo esto es a que las posibilidades de consultar fuentes, pues, aumentan, ¿no? En menos tiempo. Ahora, esta herramienta no es infalible, por eso es que es tan importante que nos diga, o sea, como aparece acá en este numerito, en dónde está la información para poder leerla y efectivamente confirmar que se trata de la información que estamos buscando y no otra. Pero también tiene fallos, ¿no? Entonces, no, o sea, suena muy bien al principio, pero también da fallos. A veces no me dice la página, me dice sí, por ahí algún autor, a veces simplemente no da con la información. Y si yo no le digo exactamente la frase según esta fuente o según estas fuentes, pues como si fuera un chat GPT, saca información de internet, no contamina la información con fuente, o sea, contamina la respuesta con información que no viene de la fuente. Entonces yo diría que ahí están sus limitaciones, incluso en una versión de pago. ¿Cuál sería la diferencia entre una versión gratuita y una de pago? Yo diría que el tema con la versión gratuita es que hay muchas menos consultas posibles. Me parece que solo se pueden subir 3 fuentes al día, una cosa así, y en la versión ilimitada, no sé, son muchas, no sé exactamente cuál es el límite. Pero entonces, nuevamente, como una suerte de complemento a la investigación tradicional, pues me parece que es bastante útil. Ahora, luego tenemos una herramienta que puede funcionar en paralelo. O sea, esta es solamente una, porque la otra con la que yo sugeriría trabajar en paralelo es Notebook LM de Google, ¿no? Precisamente yo creo que este producto viene a eh, ayudar o hacer más precisa la búsqueda de información académica de Gemini, ¿no? Porque Gemini, pues, no es muy académica, que digamos. Claro, es un motor muy potente, pero no necesariamente académico. Entonces, el Notebook LM, como su nombre lo dice, funciona como un cuaderno. Bueno, acá también tengo algunas investigaciones que he estado haciendo. Se parecen, pues, a las otras, porque son en complemento, ¿no? Entonces, si miramos, una vez que abrimos el cuaderno, lo que vamos a detectar es que hay una serie de fuentes, las que he estado trabajando, y estas fuentes, pues, van a también responder a preguntas. De hecho, hasta me sugieren preguntas, ¿no? Entonces, lo que me parece importante es que nuevamente me ofrece el lugar, o sea, la fuente, y el dato específico, ¿no? Luego, claro, yo tengo que entrar al PDF y encontrar esta parte, pero, digamos, también me ayuda a ubicar información precisa. Entonces, si es que una respuesta de chat PDF no me parece del todo satisfactoria, pues igual le puedo preguntar al Notebook LM y pues puedo ir más a lo seguro, digamos, ¿no? Entonces, creo que como para una suerte de trabajo de investigación, de contrastes, de comparación, me parece que puede funcionar bastante bien, ¿no? Y también diría que otra herramienta interesante es que me permite hacer glosarios o índices, ¿no? Lo cual
está nuevamente muy bien, ¿no? Me dice incluso de dónde salen, ¿no? Las fuentes. Entonces, esto también me parece importante, ¿no? Hacer un glosario para un marco teórico, creo que también podría ser una buena idea, pero nuevamente esto tiene limitaciones, ¿no? Esto tiene una serie de limitaciones porque no es exhaustivo. Nuevamente, es un apoyo, yo puedo haber hecho o podría tener en mi cabeza una serie de términos para un glosario que me parecen importantes, términos clave, y esta herramienta sería como un complemento, como para ver si es que me he olvidado de alguno que también podría ser importante. Ahora, para estudiantes, creo que también, o sea, los que dictamos clases, creo que también podríamos encontrarle un provecho a esta información o esta herramienta, ¿no? Sobre todo porque esta fuente nos permite generar podcasts. Uno puede, digamos, no confiar mucho en el podcast, sobre todo los que ya tenemos ciertos años, pero nuestros estudiantes son mucho más sonoros que escriturales, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no estoy, por si acaso, afirmando que ahora todo se convierta en sonoro o en audio, pero sí me parece interesante que una vía adicional como para que comprendan un tema complejo puede ser el podcast. Yo diría que el podcast puede funcionar también, o sea, debido a que yo puedo ponerles 18 fuentes y como estos podcasts que se generan son de unos 18, 15 minutos, pues podría ser una forma interesante de sintetizar y luego discutir, o sea, un producto más en clase, ¿no? Sobre todo porque las nuevas generaciones, pues, usan audífonos para todo, ¿no? Hay que prohibirles que usen los audífonos en clase, por ejemplo, ¿no? Pero lo usan para todo. Entonces puede ser una herramienta más que puede usarse dentro de clase o incluso antes de clase. Les contaba también que en este cuaderno de Google, pues hay una serie de, digamos, opciones predeterminadas. En un momento les enseño lo del podcast, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo podría acá preguntarle o solicitarle preguntas frecuentes, entonces las va a generar. Bueno, ojalá que no me falle, está demorándose un poco. Pero entonces me va a hacer como preguntas frecuentes que yo incluso diría que pueden inspirar preguntas de investigación, ¿ya? Entonces, voy a ver si puedo ponerlo más grande. No, creo que no, ¿no? No me deja ponerlo más grande. Ojalá que se pueda ver. Entonces, me da una serie de preguntas que pueden funcionar como buenas sugerencias para temas de investigación, ¿ya? Y también en este ámbito, nosotros podríamos pensar en guías de estudio, ¿no? Yo creo que con estas herramientas incluso podríamos darles a nuestros estudiantes más fuentes, ¿no? O sea, alimentar una discusión, la comprensión de un tema con más fuentes. Vamos a esperar que la genere como para darles una idea. Pero, o sea, igual que un chat GPT, solamente que con un universo de fuentes limitadas, pues me va a responder preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay algunas preguntas que podrían servir como para que un estudiante pueda confirmar si domina o no domina un tema con estas fuentes, ¿no? Entonces, no solamente las preguntas, sino también están las respuestas, ¿no? Entonces, puede ser interesante. O, nuevamente, podríamos incluso pedirle una cronología, ¿no? Para temas de historia, por ejemplo, si es que yo quiero historizar un fenómeno, quién sabe, esta herramienta también puede ser una buena idea, ¿no? Estas opciones predeterminadas creo que suman bastante a la comprensión de un problema. También diría que, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me ha hecho una cronología de investigaciones, ¿no? Entonces, es muy detallada. Probablemente lo mejor de esta herramienta es que es gratuita,
¿no? Entonces, y teniendo en cuenta que Google es una de las empresas más grandes, yo diría que mucho de lo que se haga acá va a tener influencia en la forma en la que investigamos, enseñamos y en la que generamos información, ¿no? Entonces, solo como para acabar con esta herramienta, les cuento que hasta hace, a ver, les cuento esto. Al inicio, cuando se lanzó esta herramienta, los podcasts salían solamente en inglés. Entonces, bueno, era algo que esperábamos que se solucione en futuro, ¿no? El próximo año, en 2025. Pero ya se supone que ya se solucionó. El único tema es que se tiene que usar la opción de personalizar, y entonces acá hay que decirle solamente genera el podcast en español, insistirle así como 4 veces, ser muy reiterativo. No generes en otro idioma que no sea español y así, ¿no? Y podría incluso decirle que se concentre en algo. Demora unos 5 minutos en generarse, pero creo que para hacer una demostración sería interesante. Ojalá que no me saque el podcast en inglés, ¿no? Genera el podcast en español. No generes el podcast en otro idioma que no sea español. Y luego le puedo pedir que, no sé, por ejemplo, céntrate en las herramientas más efectivas para detectar texto generado por IA. Entonces, le doy la orden y bueno, va a tomar unos minutos como para generar este podcast. Pero a lo que voy con todo esto es a que quizá herramientas como estas nos deben llevar a replantear, no cambiar, pero sí replantear o modificar la idea que estamos teniendo sobre cómo generar conocimiento, cómo ordenar nuestro conocimiento, incluso con nuestra forma de aprender. Algo que he conversado con algunos profesores que, digamos, son mayores que yo, ¿no? Que han sido mis profesores, de hecho, es que, claro, los recursos que tenemos ahora para aprender son, creo, tan equivalentes como los que hay para hacer trampa, ¿no? Existen herramientas que están, digamos, poniendo las cosas en orden, pero eso no significa que no sea un panorama un tanto, digamos, retador, desafiante, ¿no? Para nosotros los que estamos en educación o los que estamos investigando cosas. Ahora, como una suerte de confesión personal, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en mis años de estudiante, en donde no había IAs, en donde, bueno, había Internet y Google Scholar, ¿no? A lo mucho, pero yo me pongo a pensar en lo mucho que habría aprendido, pues, escuchando podcasts, ¿no? Poniendo una fuente muy compleja, muy abstracta, en una plataforma como esta, junto con otras fuentes abstractas, para luego generarme un podcast que complemente lo que de repente decía mi profesor en clase o a lo que me habían mandado a leer para, no sé, el parcial o una práctica. Entonces, yo creo que, o sea, aquí por supuesto hay muchos temores quizá, pero yo diría que estas herramientas ya las conocen nuestros estudiantes y quizá junto con otras herramientas que estamos viendo acá u otras que ya no he abarcado, quizá porque no tengo la pericia o digamos no las he usado mucho como para poder darles más alcances, pero yo diría que lo que tendríamos que hacer es orientar la forma en la que ellos usan estas alternativas tecnológicas. Sobre todo, orientarlos para que el uso sea ético, o sea, o dejarles muy en claro por qué se hace investigación académica, cuál es la importancia de la investigación académica.
Solo como una anécdota final antes de dar el paso a las preguntas, porque este podcast está demorando mucho en generarse. Me acuerdo que cuando entré en... Ah, ya está. Bueno, solo una anécdota chiquita. Cuando entré a dictar clases en la Católica 2023-1, les pregunté a los estudiantes cuántos sabían de inteligencias artificiales o cuántos habían escuchado de inteligencia artificial. Había por ahí un par de entusiastas, dos, un salón de 25, dos de 25. Dije, bueno, entonces quizá esto va a demorar un poco más. Pero en el 2024-1 les pedí que levantaran la mano y los 25 levantaron la mano con la misma pregunta. Entonces, esto, por supuesto, genera retos, desafíos. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a asumir esos desafíos o cómo los vamos a asumir. Solo para terminar, quiero ver si es que logró hacerlo en español, ¿no? Y si no, bueno, será un error, ¿no? Vamos a ver. Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que está en boca de todos, ¿no? La detección de textos generados por IA. Sí, sí. Déjenme decirles, la cantidad de herramientas que hay por ahí es asombrosa. Es cierto, con la creciente popularidad de plataformas como ChatGPT, Ajá. la capacidad de distinguir entre la escritura humana y la generada por IA se ha vuelto esencial. Exacto, para esta inmersión tenemos una pila de artículos de análisis técnicos, incluso algunas discusiones sobre los desafíos que esto plantea. Nuestro objetivo es que al final de este viaje tengas un mapa claro de las herramientas más efectivas, cómo funcionan y qué tener en cuenta al usarlas. Porque aunque parezcan salidas de una película de ciencia ficción, estas herramientas ya están aquí y entenderlas es fundamental. Totalmente. Imagínate poder identificar si ese artículo que estás leyendo o ese trabajo que te entregaron fue escrito por una persona o por un algoritmo. Es como... Bueno, entonces tiene este estilo de bastante informal, bastante fácil de entender, bastante amigable, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Como investigadores y también lo que tienen nuestros estudiantes como, bueno, en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Creo que podemos hacer las preguntas. Claro, estimado Javier. Sí, muy interesante, la verdad, ese tema, ¿no? No sé si los participantes quisieran hacer alguna pregunta a nuestro ponente. Adelante, que yo tengo un par, ¿no? Pero doy el pase a los que están interesados al inicio. Ya, bueno, entonces para ir entrando, creo que en confianza un poquito, estimado Javier. Ya, ahí está, Andrés, adelante, por favor. Hola Javier, te saluda Juliano, ¿qué tal? Hola, Juliano. La consulta es, de pronto, ¿de qué manera se puede utilizar Notebook LM para potenciar la investigación académica? Porque no solamente se trata de pronto de usar archivos en PDF, sino también otros tipos de archivos que ya sean audios o videos, ¿no? Por un lado, y por otro lado también considerar que de pronto el podcast que produce Notebook LM me parece que tiene a veces ciertas dificultades, llamémoslo así, ¿no es cierto? Puede generalizar o de repente la reproducción es muy rápida, lo cual hace que de pronto al momento de escucharlo los estudiantes no siempre van a captarlo como uno debería utilizarlo o tenerlo, ¿no? Gracias por tus comentarios. Gracias, Juliano. Sí, me permites decir algunas cosas interesantes. Claro, yo he puesto acá PDFs, pero lo interesante de esta fuente, de esta herramienta, es que yo puedo colocar videos de YouTube, puedo colocar páginas web. Entonces, es algo que ChatPDF no tiene, por ejemplo. Entonces, hay un montón de posibilidades multimedia, ¿no? O sea, algo que justo conversaba con Juliana en alguna oportunidad era que quizá esta palabra notebook es como muy marketera de, claro, cuaderno, pero es como una suerte de cuaderno multimedia, ¿no? En todo caso. Entonces, claro, o sea, se multiplican las posibilidades de aprender porque yo puedo enlazar un video de YouTube muy interesante sobre un tema o podría incluso una página web enlazarla, ¿no? Entonces, las posibilidades se multiplican. Ahora, respecto del otro, me parece una
también una observación muy importante, ¿no? Claro, o sea, no se trata de darles el podcast y ya, apréndetelo y lo discutimos la próxima clase, sino que puede, o sea, hay una serie de herramientas que nosotros podríamos emplear para ello, ¿no? Podríamos plantear un cuestionario, podríamos discutir parte por parte. Es cierto que el podcast generaliza algunas partes y simplifica algunas otras, sí, es parte de su naturaleza breve, ¿no? No es un podcast de 1 hora ni de media hora. Yo creo que a lo mucho que he visto podcast de 19, 20 minutos tal vez, pero no más que eso, ¿no? Y entonces, la posibilidad que yo encuentro acá, o sea, por ejemplo, a la hora de descargar o de cambiar la velocidad, es que puede ir personalizándose, ¿no? Si yo les envío a los estudiantes el MP, el WAP, creo que sale en archivo WAP o MP3, pues ellos lo cargan a su reproductor, ¿no? Entonces pueden escucharlo no solamente en clases, sino en otros lugares, y pueden escucharlo más de una vez. Entonces, yo creo que ahí también tendría que ver con el diseño de cómo aprovechar la herramienta, pues, en una sesión pedagógica. Sí, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Adelante, Ruth. Hola, ¿cómo estás? Javier, gracias por la charla. Está en verdad bastante bonita porque son mucha información que nos brindas y creo que a nosotros como profesores nos reta, ¿no? Quiero comentarles que en una sesión de clase unos estudiantes desarrollaron una exposición sobre los beneficios de la inteligencia artificial, ¿no? Ellos postulaban que la inteligencia artificial tenía beneficios para ellos como estudiantes. Y los 5 estudiantes, cada uno de ellos explicaba cómo sus habilidades, sus estrategias, sus recursos de estudio, como estudiantes se iban potenciando, ¿no? No explicaban que utilizaba, por ejemplo, el chat para que me dé una respuesta ya, ¿no? Sino que decían, por ejemplo, en el curso de filosofía hay textos que no entiendo y el profesor explica en clase, pero no me resulta suficiente. Yo paso el texto por el chat GPT, me da más información, entonces yo puedo comprender mejor esos contenidos que se desarrollan en clase, ¿no? Cada uno de ellos iba señalando lo mismo, ¿no? Su expresión no solamente era de las generalidades que podían obtener de la inteligencia artificial, sino que ellos contaban su experiencia, cómo lo utilizaban, ¿no? En ese sentido, cuando yo escuchaba esa exposición, dije, wow, ¿no? El profesor seguramente no le dice hasta lo cual cosa, como tú señalaste, Javier, ¿no? Los estudiantes conocen estas herramientas y las utilizan. Y creo que viene la segunda parte de mi intervención, ¿no? El reto es para los profesores, en verdad, no es para los estudiantes, ¿no? Y señalarlos con el dedo y decir que utilizan para copiar, ¿no? Creo que los docentes tenemos ahora que reformular nuestra forma de trabajo y sacarle provecho a estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que es bastante complicado trabajar con los estudiantes, porque los docentes decimos, ¿no? Y repetimos que los estudiantes no leen y no les gusta leer, ¿no? Y siempre comentamos en reuniones, no leen y no les gusta leer, ¿no? Identificamos el problema, pero acá tenemos elementos que podemos incorporarlos en nuestro trabajo para hacer la lectura una actividad más cercana a ellos, ¿no? La lectura y la comprensión de los contenidos, ¿no? Creo que lo que tú nos has presentado nos reta a nosotros como profes, ¿no? Como la sustitución en clase y de tal manera que nuestro comentario cambie, ¿no? Oye, los chicos están preguntando y están utilizando y la clase se hace más dinámica, ¿no? Creo que ese sería el resultado de los docentes cuando nos comprometemos con estas herramientas para movilizar a los estudiantes en esas competencias que queremos promover, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ruth, estoy totalmente de acuerdo. Quizá, o sea, al menos en mi experiencia, sí los estudiantes requieren alguna guía sobre todo en cuestiones éticas, ¿no? Oye, esto que estoy haciendo acá, ¿lo podría volcar directamente en mi trabajo? Bueno, no, tendrías que tener en cuenta esto, que hay esta regulación, etc. O sea, yo creo que orientaciones así, y también algunas orientaciones técnicas, ¿no? Porque, como has dicho,
algunos estudiantes tienen mucha iniciativa y claro, llevan la herramienta a mejorar. O sea, claro, suben el PDF a ChatGPT y genera un cuestionario y a ver, explícame esto mejor y no sé cuántos. Pero, al menos en mi experiencia, no todos tienen esa iniciativa, ¿no? O sea, algunos todavía no salen de esta idea de, ya voy a hacer que me haga mi trabajo. Sí, todavía tengo de eso, ¿no? Les contaba, ¿no? Un caso que tuve de un chico que pues no tenía referencias parentéticas, no tenía ejemplos, entonces fue muy fácil detectarlo, ¿no? Y aparte que Turnitin dijo 80% de este trabajo es hecho con IA. Entonces, por ese lado yo diría que sí hay digamos, hay todavía algo que ellos tienen que aprender, ¿no? Pero lo otro que rescato bastante de tu intervención es que efectivamente tenemos más recursos, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, que puedo darles es que un día estaba dictando una clase de comunicación, ¿no? Entonces, un estudiante, pues yo pensé, pues estaba, no sé, en Instagram, estaba, no sé, chateando, y entonces de repente levantan la mano, estábamos creo que explicando algo sobre la teoría de los signos, y entonces me dijo, ¿y eso se relaciona con la muerte del autor de Roland Barthes? Entonces la pregunta como que me desencajó, porque tuve que en ese momento hacer una asociación con la teoría de Barthes. Y es que, claro, la respuesta que le había dado ChatGPT mencionaba a Roland Barthes, entonces creo que pues él estaba queriendo saber qué significaba esa relación, ¿no? Entonces ya, elaboré y le respondí, pero sí me tomó un poco por sorpresa, ¿no? Entonces dije, caramba, ¿no? Entonces ahora incluso tengo que prever lo que no había pensado en mi clase y así. Entonces, sí, o sea, yo creo que es un reto. Creo que la palabra reto condensa bien este asunto, ¿no? Listo, ya. Listo, Javier, muchas gracias. Bueno, una pequeña intervención tal vez mía, ¿no? Sería justamente pensando ahora que el Turnitin o las herramientas de, bueno, detección tienen que estar listas, ¿no? Para temas académicos, obviamente, ¿no? Porque si bien nosotros como profesores detectamos rápidamente cuando un trabajo es copy-paste de una IA, ¿no? Pero Pero también, no digamos, siempre, no siempre. Hay algunos hay algunos estudiantes que se esmeran en no ser detectados así nomás. claro, claro, exacto, exacto. Pero digamos también pensando, ¿no? Digamos el hecho de que tal vez en la formación básica, ¿no? El colegio, primaria, secundaria, como hay tal vez las actividades justamente, ¿no? De escritura, de creación, ¿no? Son un poquito más básicas, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Esta nueva forma, ¿no? De trabajo con las IAs, ¿no? Pensaba, por ejemplo, que tengo una sobrina, ¿no? Que está haciendo historias, ¿no? Y a veces ella ya no pasa por este proceso de creación, sino le pregunta al chat GPT, ¿no? Claro. Claro, por ejemplo, ahí hay otro fenómeno muy de esta época de inteligencias artificiales, ¿no? O sea, algo con lo que nosotros luchábamos de repente cuando estábamos haciendo un trabajo de investigación en el pregrado era la página en blanco, ¿no? No sé cómo empezar, no sé qué ideas podrían salir. Las generaciones actuales ya no saben qué es la página en blanco, ¿no? Porque siempre tienen algo que se puede decir, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando, creo que, de un cambio más fuerte, ¿no? Más grande. Y la referencia a la forma, o sea, a ver, como profesor que dicto cursos de primer ciclo, pues nuestros estudiantes, incluso teniendo estudiantes que vienen de colegios de alto rendimiento o de colegios con bachillerato, pues no es muy bueno que digamos, ¿ah? Vienen con carencias y carencias, ¿ah? Entonces, el problema es que a veces incluso no hay una asociación positiva con el hecho de escribir, ¿no? O sea, no se hacen la idea de que la escritura es una capacidad, una competencia que les va a servir en toda su vida académica y profesional. Y hay mucha resistencia, como que, otra vez escribir, ¿no? ¿Para qué escribir, no? Entonces, creo que también tenemos que luchar un poco con eso. No todos, felizmente, pero sí diría que hay una fuerte resistencia a la escritura
yo diría que en parte por hábitos, yo creo que en parte porque en el colegio no siempre les hacen escribir, ¿no? Yo recuerdo que mi primera práctica el curso creo que se llamaba Taller de Redacción en la Católica, el primer ciclo, lo jalé con 9 porque yo era experto o sea, en la academia, en el colegio era experto detectando errores de tilde, de grafía, pero nunca me habían enseñado a redactar. Entonces, mi primera práctica saqué 9, ¿no? Un golpe a mi autoestima, ¿no? Porque yo era como que de los mejores en comunicación en el colegio. Entonces, sigue habiendo esa frontera, creo yo. O sea, digamos, tengo alumnos de primer ciclo, incluso hoy, ¿no? En el 24/2, y entonces tendríamos que ponernos a pensar qué hace una herramienta como esta, ¿no? ¿Qué cosa potencia, qué cosa empeora, si quieren, ¿no? No lo sé. Sí, sobre todo, bueno, teniendo el caso, ¿no? De que, digamos, a veces los chicos, en mi caso, he visto justamente propagandas, ¿no? Que usted mencionó, ¿no? Que a veces prácticamente estos cursos sobre IAs, ¿no? Te enseñan casi a programar antes que redactar, ¿no? Digamos, creo que Sí, es un tema muy complicado, ¿no? Y a sí, veces se diría que chicos tienen la capacidad de redactar, solo que lo ven tan complicado. sí. Yo creo que es parte de los problemas, ¿no? Yo creo que es parte de los problemas aprender, o sea, digamos, hay algunos autores que dicen que ya el nuevo lenguaje natural va a ser el lenguaje de programación. Yo creo que nunca tanto, ¿no? Yo creo que no estamos llegando a tanto. Pero sí me parece inquietante que igual hay autores que, como un salto con garrocha, digan, bueno, la escritura ya no va a ser importante o va a ser secundaria. Yo creo que no, ¿no? Y lo que nos muestra el panorama con estas fuentes es que todavía no, o sea, la escritura sigue siendo, ¿no? No sé si ya han escuchado esta idea de que la primera etapa de la CIA fueron los chatbots. La segunda etapa serán los agentes, ¿no? Los agentes son precisamente estas inteligencias que conversan, ¿no? O sea, y son gratis, ¿no? Por ejemplo, Copilot, ¿no? Yo les digo a mis alumnos de argumentación, díganle a Copilot que asuma tal postura y ustedes van a asumir tal otra. Entonces, ¿no? Y empieza el debate, ¿no? Debaten con una IA. ¿Qué profesor está disponible? Por ejemplo, acá está, ¿no? Yo le había puesto esta postura, y entonces él empezaba, y esto es con voz, ¿ah? Entonces, ¿qué profesor está disponible 24/7 para debatir con el estudiante, ¿no? Ninguno, ¿no? Entonces, ¿o qué profesor tiene tiempo de debatir con sus 25 o 40 estudiantes, ¿no? Entonces, claro, hay posibilidades que en nuestra época no existían, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando me tocaba la evaluación de debate, ¿no? Que era como una mesa en donde había como 5 personas y 2 profes, pues uno iba con miedo porque decía, ¿qué podría ser, no? ¿Qué podrían preguntarme? Y no sé cuánto, ¿no? Entonces yo creo que ahora los estudiantes tienen herramientas. Ahora, me permito una cosita acá, ¿no? Quizá es hora de exigirles más a los estudiantes, ¿no? Ya que tienen recursos que, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé. Sí, no, de hecho, Javier, muy buena. Adelante, Elisa, por favor. Ay, Javier, muchísimas gracias por ese tiempo que le dedicas a estos temas tan importantes. Te felicito, me encanta verte y escucharte. Yo creo que aquí el asunto está en que el profesor haga su chamba. Y la chamba es que planifique sus sesiones de clase. Y no podemos dejar de lado el tema de la IA. O sea, perdón, ya no hay de que no, ellos no lo tienen que utilizar. Me parece que el tema está en una muy buena planificación, ¿no? Yo no había escuchado, y te confieso, el tema el chat PDF. Me has dejado pero recontra sorprendida y digo, qué bacán esta herramienta, porque ya podemos planificar con nuestros alumnos sesiones que involucren un análisis, ¿no? O sea, le das el texto, hazle preguntas y luego conversamos en clase. O sea, me parece fabuloso, gracias por estas herramientas. Me quedo solo con esta preocupación de, se supone que hay una serie de habilidades que los chicos necesitan desarrollar sin ayuda de las IA.
O sea, que por naturaleza la tienen que hacer, están obligados a hacerlas, ¿no? Lo tienen que hacer. O sea, ahí es mi preocupación, ¿no? Y tú decías hace un momento también, claro, ahí está también la chamba del profe en la que esté la mano con el chico y esté monitoreando qué está haciendo el alumno y no le pidas el trabajito, dame tal trabajito y luego lo revisas al final. O sea, no hay manera, ¿no? No va a funcionar en lo absoluto porque ahí hay un trabajo de mano a mano, ¿no? Así que muchísimas gracias por lo que has brindado y sí te dejo esa pregunta de cómo hacemos para desarrollar estas capacidades, habilidades, destrezas en los chicos que tienen que hacerla de manera obligatoria sin la IA. O sea, eso, te lanzo eso y vamos a ver cómo camina el tren, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Gracias por el tiempo y por todas estas enseñanzas. Gracias, Elisa, por tus palabras. Bueno, es una pregunta desafiante, sin duda, porque, digamos, claro, llegan estudiantes que quieren estar inmersos solamente en tecnología, pero hay cosas tradicionales que son importantes, ¿no? Yo diría, en función de lo que ha establecido la literatura, que se trata de balancear lo tecnológico con lo tradicional, ¿no? O sea, por ejemplo, es importante que, por supuesto, el estudiante tenga acceso a estos recursos para que pueda escuchar, para que pueda entender de otras maneras esta información, pero yo diría que también es importante que haga cosas tradicionales como escribir con papel y lapicero, sin internet, sin computadora. Yo creo que el balance entre lo tradicional y lo tecnológico es la clave, ¿no? También como tú decías, pues no es posible, o sea, no hay este panorama o este contexto en el cual ya no hablo de las IAs o las prohíbo como si no existieran o como si mis estudiantes no tuvieran acceso a ellas. Yo diría que lo que tenemos que hacer es actividades tradicionales que trabajen esas competencias, habiéndolas enseñado, ¿cierto? Pero también espacios en donde puedan aprovechar los recursos que brinda la IA. Yo diría que el balance está por ahí. Yo diría que el balance está por ahí. Entonces, yo no, por ejemplo, yo no le tengo temor a volver a escribir en papel y lapicero, ¿no? Por ejemplo, en la maestría ya nadie llevaba apuntes, ¿no? Yo recuerdo que cuando hacía la maestría nadie llevaba, todo el mundo tenía laptop, ¿no? Pero entonces, claro, todos los que estábamos ahí en la maestría, pues habíamos hecho un pregrado normal, digamos, ¿no? Un pregrado tradicional. Entonces, yo diría que, sobre todo en primeros ciclos, es necesario que se añadan actividades más tradicionales, ¿no? Como en nuestros cursos sería la escritura manuscrita, ¿no? Manuscrita no en una pantalla, sino en un papel, con lapicero, el borrar, ¿no? Todo lo que eso implica, ¿no? Desde motricidad fina hasta coordinación cerebro-mano, y por supuesto tener los conocimientos, saber cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que el balance, o sea, de lo que he leído, yo diría que es el balance, ¿no? Lo que funciona. Espero haber respondido Muchas la gracias. pregunta. Muchas gracias, Sí, Javier, muchas claro, gracias a Javier, todos los muchísimas participantes. gracias. Me quedo con la idea. Gracias, Creo que excelente. ha sido muy interesante el taller, ¿no? Y justamente esas discusiones, ¿no? Como dato adicional, creo que ahorita muchas universidades ya están replanteando, ¿no? Justamente la currícula, ¿no? En nuestro caso, ¿no? De los cursos de lenguaje, ¿no? Pero sí, ¿no? Es un tema que está muy interesante. Esperamos, Javier, también poder ampliar este taller en otra oportunidad. Creo que queda muy corto con lo mucho que tienes que aportar, ¿ok? No, la verdad a nosotros nos ha permitido bastante la posibilidad con el uso de las IAs. Muchas gracias a nombre del LAB, estimado Javier, ¿ok? Igualmente al público que ha venido, ¿ok? Espero que pueda estar en las siguientes actividades, ¿no? Ahora que estamos un poco del lado académico, para la siguiente, o el siguiente taller tenemos un proceso de escritura creativa justamente con IAs, ¿no? Espero que puedan asistir, es hoy día a las 2 de la tarde, ¿ok? No, de antemano, muchas gracias, Javier, por tu participación. Recuerda que las puertas del LAB están abiertas, también a los participantes, si quieren asistir al siguiente taller, nos vemos allí. Muchas gracias, Javier. Entonces, Gracias. Excelente Chao. exposición. Gracias. Gracias. Buen día. listo.